en contacto con el economista Jaime Dunn, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cuál es la importancia de que las exportaciones agrícolas hayan alcanzado las ventas de hidrocarburos? Buenos días, Gabriela, un gusto estar en tu programa. Es fundamental entender el crecimiento que está teniendo la agricultura y la agroindustria en el país, porque evidentemente hacer un país que necesita de divisas, necesita de exportaciones, y cuando vemos un sector hidrocarburífero ya agotado por la falta de exploración, pues se ha convertido en una alternativa fundamental lo que es la agricultura y principalmente la agroindustria. Es más, cuando vemos que la agroindustria sumada a la agricultura ha prácticamente duplicado las exportaciones en el país en apenas 3 años. Eso es una señal fundamental de que el futuro de Bolivia en lo inmediato está por la exportación en estos sectores, Gabriela. Usted dice que es el inicio de un futuro más prometedor para Bolivia. ¿Qué se necesita para consolidar este futuro? Bueno, para consolidar este futuro hay que también tener en cuenta que este desarrollo agrícola y agroindustrial del país se está dando a pesar de los grandes temas que no se han podido resolver y las grandes dificultades que tiene en realidad el sector. Por ejemplo, hay prohibición a las exportaciones, no hay un uso amplio como en los países vecinos de la biotecnología, no hay un tema del uso de tierras, no hay seguridad jurídica, y a pesar de todo eso se ha logrado, imagínense, duplicar las exportaciones en los últimos 2-3 años. Entonces es fundamental el poder trabajar en esos temas y potenciar al país en estos sectores, porque la necesidad de divisas es obviamente una urgencia en este país. Ahora, ¿cómo puede beneficiar este crecimiento a los ciudadanos? El beneficio es total y absoluto, no solamente porque garantiza y consolida la seguridad alimentaria en el país, sino también porque al poder proveer a todo el país con las divisas necesarias, eso ayuda también con las importaciones. No nos olvidemos que 60-70% de los insumos que necesita el sector exportador se tienen que pagar en dólares. Eso haría también que mantengamos todavía, como es correcto, el tipo de cambio fijo, y eso dejaría también de lejos las posibilidades de tener presiones inflacionarias, es decir, incremento en los precios. Entonces el beneficio a la ciudadanía no solo viene por el ingreso de divisas, precios más bajos, sino también, por supuesto, con la generación de empleo. Como escuchábamos en la entrevista anterior, la generación de empleo en el sector agrícola, el sector agroindustrial es mucho más intensivo que el sector de hidrocarburos, por ejemplo, Gabriela. Entonces, ¿pueden las exportaciones agrícolas ser un sostén de la economía del país como lo son en Paraguay, por ejemplo? ¿Podríamos dejar de ser un país que solo depende de recursos no renovables? Es totalmente absoluto lo que tú estás diciendo. Paraguay justamente lo que hizo es un giro fundamental en su política de agricultura y agroindustria, y eso es algo que debemos de hacer. Tenemos mucho por hacer y el potencial es muy grande. Fíjese solamente en la producción agrícola, que estamos más o menos en 2.1 toneladas por hectárea, cuando en Latinoamérica la producción es un poquito alrededor de 3 o un poco más de 3 toneladas por hectárea. Entonces, con las políticas necesarias y siendo más eficientes en el uso de la tierra y el uso también de la biotecnología, podemos por lo menos llegar al promedio de producción en Latinoamérica, y eso significaría un incremento aún mucho más grande, del 30-40% de la producción actual, Gabriela. Por eso es importante trabajar en esas políticas. Le agradecemos mucho por esta entrevista. Era el economista Jaime Dunn que estuvo hablando hoy con nosotros. Y a propósito de temas económicos, hablamos